estamos en un nuevo programa en foco de Exante y Pivotes. Vamos a conversar hoy día con Álvaro García, exministro, economista y vocero económico de la campaña de Carolina Toa. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, queremos conversar contigo sobre los contenidos programáticos de la candidata Carolina Toa. Y queríamos primero partir como cuál es el diagnóstico que hacen en el comando respecto a cómo está la situación económica hoy día. Hace unos días en ICARA la candidata decía que no veía que había un marasmo en el país. ¿Cómo lo están mirando? Bueno, el país ha acarreado ya por un largo periodo, más de una década, un crecimiento muy lento que nuestra intención es transformar, acelerar el ritmo de crecimiento y por lo tanto de progreso y bienestar para las familias. La situación actual no es muy diferente a la que hemos vivido, pero vemos por lo menos algunos elementos muy positivos. Uno es la normalización económica. Este gobierno empezó con un gigantesco déficit fiscal, con alta inflación. Hemos visto reducir ese déficit, hemos visto frenada la inflación y lentamente se ha ido recuperando el crecimiento económico. Adicionalmente, en el último periodo hemos visto un incremento en los niveles de inversión esperada en el país, que es lo que realmente permite crecer. Así que por eso nuestra candidata Carolina dice que no estamos viviendo en un marasmo, pero que tenemos que cambiar las cosas para crecer más rápido. Álvaro, nosotros desde Pivotes organizamos un ciclo de conversaciones con gente bastante diversa para diagnosticar lo que está pasando con la economía chilena y tratar de que surjan propuestas para mejorar la situación económica en Chile. Y uno de los aspectos era el que tú estás tocando que fue relevado como central, que es la inversión, donde el diagnóstico es que llevamos ya prácticamente una década o más con una inversión más o menos estancada y muy ralentecida. ¿Cómo lo ven desde el comando y qué se puede hacer para poder revertir esta tendencia que es preocupante sobre la inversión? Bueno, primero constatar la oportunidad que tenemos. Hay alrededor de 100.000 millones de dólares en proyectos de inversión posibles de ser realizados. Por lo tanto, la oportunidad está ahí y es una oportunidad fundamentalmente volcada al sector minería, energía e infraestructura. Ahí está el grueso de los proyectos, todos identificados, la mayoría de ellos con evaluación de impacto ambiental y por lo tanto posible de ser realizados en los próximos años. Esa es la oportunidad que queremos aprovechar. Para hacerlo, lo primero que tenemos que asegurar es que esos proyectos se aprueben, terminen de aprobar ágilmente. Y para eso hemos desarrollado toda una metodología de aceleración de los permisos sin menoscabar el cumplimiento de la normativa regulatoria que existe. Se puede cuestionar y modificar, pero lo primero es acelerar los tiempos. Y para eso hemos propuesto dos cosas. Una es definir una categoría de proyectos estratégicos que se tratan más ágilmente en el Estado, concentrando recursos públicos, permitiendo la contratación de peritos externos cuando eso no es posible. Digo, cuando no son suficientes los recursos públicos, de tal manera que se cumplan por lo menos con los plazos normativos o menos. Segundo, en el área medioambiental queremos recuperar el espíritu original de las DIA, esto es que sean declaraciones y no mini evaluaciones de impacto ambiental, similar a lo que el proyecto sectorial contiene, que son las declaraciones juradas, extender eso al ámbito medioambiental que ya existe normativamente, pero no se aplica. Para estos proyectos estratégicos también hacer una participación anticipada, temprana, cuando existe el perfil del proyecto, de tal manera que el impulsor del proyecto sepa la cancha en que va a jugar. Si es que se le van a cuestionar ciertas cosas, se le cuestionen temprano. Si es que se le va a decir que no, también se le diga temprano. Y también para racionalizar el proceso de participación ciudadana. En esa etapa del proceso se debiera definir el área de influencia y, por lo tanto, cuáles son las partes interesadas que pueden participar, invitarlas a ellas. Los que opten por no participar voluntariamente se deben abstener de hacer
poner obstáculos posteriormente, y respecto de las partes que no forman parte del área de influencia, que quieran participar tienen que cumplir con ciertos estándares, pertinencia, que sepan del tema de que se trata, formalidad, por supuesto, transparencia en los recursos en cómo se financian. Eso nos va a permitir no solo acelerar los plazos, sino también evitar la judicialización posterior de los proyectos. Judicialización más lentitud en los permisos es lo que hoy día tiene detenida la inversión. Es muy interesante lo que planteas, Álvaro, porque normalmente cuando uno escucha el debate de políticas públicas en tema de permisos, se suele ir al plazo. Entonces recortémoslo a la mitad, o a un cuarto, o a un quinto. Pero lo que tú dices es que definiciones tempranas, cosas que suceden al inicio de una evaluación, podrían generar más impacto que a ir cercenando plazos legales. Hay que hacer ambas cosas y también estamos abiertos y de hecho el proyecto sectorial crea una institucionalidad para supervisar la pertinencia de la regulación actual y corregirla si es necesario. Eso es posible, pero lo primero que tenemos que hacer es mejorar la gestión dentro del Estado para que los procesos sean más ágiles. Es importante recalcar que esto no solo afecta a los grandes proyectos de inversión. Toda la acción pública también se ve detenida por este tipo de procesos. Por lo tanto, es no solo una condición para crecer, sino también para atender necesidades sociales urgentes que hoy día se ven dilatadas por la débil gestión del Estado en esta materia. Álvaro, quiero volver a lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con el diagnóstico de cómo está el país hoy día. Como decía la candidata, lo estamos en este marasmo. ¿Ven un punto de inflexión hoy día? Porque cuando uno mira las cifras, por ejemplo, de las proyecciones del Banco Central respecto al PIB tendencial, todavía estamos en un nivel de crecimiento entre 1,8 y 2%. ¿Es suficiente eso para Chile? ¿Tenemos que aspirar a más? Es completamente insuficiente y esa es nuestra meta realmente. Más que lograr una tasa determinada de crecimiento, es poner al país en una tendencia de crecimiento de largo plazo que se acerque al 4%. No es una cifra que vayamos a llegar de un año al otro, pero que queremos generar las condiciones para que ese sea el crecimiento de largo plazo o la tasa de crecimiento tendencial del país. Eso es lo que nos permitiría lograr en un periodo de alrededor de 20 años duplicar nuestro ingreso por persona, que es la meta que nos estamos poniendo para encauzar el desarrollo de Chile. Y en esa meta, me imagino que, claro, la parte de la inversión es muy importante, ¿cierto? Que lo que hablábamos recién, de cambiar esta manera de evaluar las inversiones para agilizarlas. Pero también hay otras cosas que ¿qué otras cosas ustedes están pensando para fortalecer el crecimiento en Chile? Bueno, si uno piensa, en esto no hay magia. Los países crecen porque se invierte y porque aumenta su productividad y aumenta la fuerza de trabajo. Esos son los tres factores de crecimiento para cualquier país. Ya sabemos que con uno contamos poco, que es el crecimiento de la fuerza de trabajo, porque la población está creciendo poco o nada. De hecho, la última proyección del INE es que a partir del año 40 la población chilena va a decrecer. Por lo tanto, más importante es que se aumente la productividad. El tipo de inversión que queremos realizar o el tipo de proyectos son proyectos con niveles de productividad muy superiores al promedio de la economía. Por lo tanto, eso automáticamente va a aumentar la productividad media de la economía. Pero lo tenemos que hacer extensivo al resto de la economía y eso pasa muy centralmente por crear nuevas habilidades en los trabajadores y trabajadoras de Chile. Eso debe partir desde la educación, pero haciendo un cambio muy profundo en el sistema de capacitación laboral que Chile tiene, que no cumple con la condición de habilitar a los trabajadores en las nuevas tecnologías que el país requiere y que ya están llegando. Crear esas capacidades va a ser otro foco central de nuestro trabajo. Álvaro, uno de los efectos del crecimiento económico es generar puestos de trabajo formal, de calidad, con protección social, con seguridad social. Y es uno de los aspectos donde hemos visto números que son preocupantes. Algunos hablan incluso de una emergencia laboral. ¿Cómo es el diagnóstico de ustedes de lo que está pasando en materia de generación de empleo y hasta qué punto es posible generar políticas que no dependan de un mayor crecimiento económico para que se generen empleos formales de calidad?
Yo no conozco ninguna política de generación de empleo que no pase por el crecimiento económico. Esa es una condición necesaria. Sin embargo, el foco que tú señalas de no solo crear empleo, sino crear buenos empleos formales con seguridad social es nuestra meta y es algo que está ocurriendo en Chile. Hemos logrado el nivel de informalidad más bajo que haya tenido el país en los últimos años en este año. Esa es otra dimensión positiva de lo que está ocurriendo y nuestra intención es seguir bajando esa tasa de informalidad. Hoy día está en torno al 25%, ojalá lo lográramos reducir al 20%, lo que significa no solo crear más puestos de trabajo, sino transitar de la informalidad a la formalidad. ¿Y eso cómo se puede lograr? Porque más allá, bueno, con el crecimiento por supuesto, pero también, bueno, hay ciertas propuestas que han surgido hoy día de las candidaturas que tienen que ver, por ejemplo, con reducir la indemnización por despido, por años de servicio. Y, por ejemplo, nosotros en Pivotes tenemos una propuesta que habla de eso y fortalecerla a su vez con un seguro de cesantía más potente. ¿Cómo están mirando también? Esa es una posibilidad. También los incentivos tributarios a la pequeña y mediana empresa que traía el proyecto de pacto fiscal que establecía tasas tributarias menores para aquellas empresas que se formalizaban, es otra manera de formalizar el mercado laboral. El grueso de los puestos de trabajo informal o son por cuenta propia o son en microempresas y por lo tanto ese es el mundo que tenemos que atender. Hay una tendencia que hemos visto en Chile y que hay que corregir y es que crecen las grandes empresas, ocupan un espacio económico cada vez mayor. Lo que es positivo es que crezcan, lo que no es positivo es que no crezcan las otras. Y vemos una tendencia a la polarización entre las muy grandes empresas y las muy pequeñas empresas. Nos falta el eslabón intermedio de las empresas de tamaño intermedio, que normalmente son las que hacen el vínculo de transferencia tecnológica de la grande a la pequeña. Fortalecer ese espacio económico es indispensable para que crezcan las pequeñas y con eso la formalización. Álvaro, ¿son los costos de contratación un problema para la generación de empleo y para el crecimiento también de estas empresas pequeñas que se puedan transformar en empresas medianas y eventualmente competir con empresas grandes? Costos inadecuados son inadecuados. ¿Pero son altos en Chile, crees tú? No, yo no diría que son altos en Chile y sí creo que por lo menos en un ámbito de la política nacional hay una excesiva fijación en los costos y menos en cómo incrementar la productividad. Mientras más incrementamos la productividad, menos importancia tienen los costos porque ambas cosas se balancean. Es clave que nosotros tengamos la vista puesta en las dos dimensiones. No subir excesivamente el costo laboral, pero también aumentar rápidamente la productividad, porque eso permite que aumenten los salarios sin afectar la producción y el empleo. Oye, Álvaro, y bueno, pasando a otro tema, saliendo un poco de lo económico, la candidata anunció también una reforma al estatuto administrativo. Y a raíz del tema de las licencias médicas, hoy día los funcionarios públicos, un poco el trabajo que hace el Estado, también se ha puesto un poco en cuestión. ¿Cómo revalorizar el Estado y cuáles son las propuestas más concretas de la candidata en este caso? Bueno, lo que hemos señalado es que debemos normalizar, por usar una palabra, la planta de trabajadores del Estado. Hoy día tenemos los trabajadores permanentes del Estado, un gigantesco número de personas a contrata y un grande pero menor grupo de trabajadores a honorarios. El personal que está en el Estado de manera permanente debe permanecer. Hay que mejorar las condiciones de evaluación de su trabajo. Hoy día hay mecanismos de evaluación y hay mecanismos para corregir la situación de aquellos trabajadores que no están cumpliendo, pero el mecanismo de evaluación es tal que todos siempre obtienen un 7.
Y eso, por supuesto, no se condice con la realidad. Modificar ese elemento es muy importante. Y después generar mejores condiciones para los trabajadores que están a contrata o a honorarios, definiendo un sistema de contratación que se parezca más al Código del Trabajo, en el sentido de que no solo tengan condiciones de ingreso, sino también de salida más clara, con protección de la salida que hoy no tienen los trabajadores a contrata y que tengan un nivel de estabilidad laboral superior al que por lo menos tienen los de contrata hoy día, dado que las condiciones que se les exigen, lo hemos visto en el último tiempo, cambian regularmente. Después de 2 años, después de 5 años, bueno, hay que normalizar eso. ¿Tiene sentido entonces mantener la distinción de planta o contrata o avanzar hacia un sistema único? Porque yo diría que tiene sentido tener un sistema en el sector público permanente, que son los de los funcionarios públicos, y un sistema para los que eventuales, los que entran y salen, que se acerque más al Código del Trabajo. Perfecto, muy claro. Álvaro, ¿se abusa del factor confianza para integrar instituciones en el Estado, sobre todo pensando en altos cargos? Uno pensaría que, o desde el comando de Carolina, ¿creen que tienen que ser menos los cargos sujetos a confianza política o es razonable como opera hoy? Es algo que debiéramos mirar con mayor atención. Lo estamos mirando desde otra perspectiva y es: ¿se justifican todas las instituciones que hoy tiene el Estado? ¿Es posible fusionar algunas desde ministerios a servicios? Y claro, si se modifica la estructura del Estado, se va a modificar su planta también. Los cargos de confianza se reducirían automáticamente si es que se fusionan servicios. Pero estamos hablando de, si no me equivoco, del 0,06% de los funcionarios públicos. Por lo tanto, ahí hay que rascar donde pica. Ese es un problema, sí, pero menor. El foco debe estar allá. Pero si hay un sistema de alta dirección pública que genera todo un proceso para seleccionar profesionales de calidad, riguroso, independiente, y que después permite ciertas remociones bajo criterios de confianza. Sí. ¿Tiene sentido que eso funcione así? ¿En qué sentido? De que generamos un proceso para seleccionar que es riguroso y transparente, pero para remover pareciera ser bastante discrecional en el sentido que un jefe de servicio que pierde la confianza puede ser removido y iniciar un nuevo proceso. Bueno, yo creo que es positivo ir incorporando a la planta de funcionarios públicos ciertos cargos directivos que tengan estabilidad dentro del sector público. Y a lo mejor algunos de los cargos de confianza hoy existentes pueden pasar a esa categoría. Pero repito, ahí no está el foco de nuestra atención porque el problema es otro, en nuestro juicio. Oye, Álvaro, y respecto a otro tema que tiene que ver con educación, generalmente se deja un poco para el final y es un gran tema. ¿Qué está pasando hoy día? ¿Cuál es la evaluación que hacen? ¿Y qué está planteando también el programa Carolina Toá para fortalecer la educación escolar? Hoy día tenemos una crisis en la educación escolar por la violencia, por la falta de aprendizaje, por problemas de salud mental también. Hay también ciertos problemas con el colegio de profesores, con los paros que hemos visto en las últimas semanas. ¿Qué están planteando ustedes ahí? A ver, hay una multiplicidad de planteamientos, pero me focalizaría en 2. Uno es que creemos que hay que postergar por un tiempo al menos la discusión sobre la arquitectura institucional del sistema educacional, que es lo que hemos venido conversando durante los últimos 10 años, y poner el foco en el aula, y particularmente en la relación profesor-alumno que se ha visto muy deteriorada por cambios en el mundo. Desde luego, la presencia de los teléfonos continua en la vida de las personas ha alterado esto. El sentido de autoridad se ha visto debilitado. Y mejorar esa relación, fortalecer el compromiso de los padres con la escuela, es una manera muy eficaz de mejorar la calidad de la educación, porque es en el aula donde ésta se genera. También atender los problemas de soledad de los niños. Los niños, crecientemente vivimos en un país con familias que tienen solo un hijo, por lo tanto no tienen otro hermano,
el padre y la madre, cuando ambos viven en el hogar, muchas veces no es así, normalmente están trabajando y por lo tanto pasan mucho tiempo solos. Extender el horario escolar no para seguir educando, sino que para atender al niño y protegerlo de situaciones ambientales que muchas veces son muy negativas, es otra manera de mejorar la socialización de los niños y cómo se enfrentan a la vida. El narcotráfico se ha convertido en una vía de socialización para algunos, que es lo que queremos evitar, y por eso fortalecer la atención del niño en la escuela, crear desde muy temprano el proyecto Sal a la Cuna es algo indispensable que ojalá se termine de aprobar en este gobierno, no solo porque le permite a las madres trabajar, sino también inicia muy tempranamente el proceso de socialización y educación del niño. Álvaro, yo entiendo como un cierto hastío hacia seguir con la discusión de reforma institucional en educación. Ha habido muchas y además muchas de ellas todavía no se implementan en una totalidad, como por ejemplo la de municipalización. Pero hoy tenemos un debate sobre el sistema de selección y se le carga mucho la mano a la tómbola cuando es finalmente un sistema para repartir cupos que son escasos. Y pareciera que el problema de fondo, que es que poca oferta de calidad, pasa como colado o por afuera del debate público. ¿Cómo se hace para que haya más y mejor oferta de establecimientos de calidad para que no haya que conformarse con establecimientos que han tenido malas evaluaciones por año? Bueno, nuestro diagnóstico es que eso pasa muy centralmente por mejorar la relación profesor-alumno. Y por eso el foco en el aula. Más que en si dependen del SLEPO de la municipalidad, porque hemos visto que el cambio, aunque las evaluaciones indican que ha sido positivo, no ha alterado significativamente el sistema. Creemos que poner el foco en cómo se mejora la relación profesor-alumno sí puede producir una diferencia. Más allá, porque también de repente hay problemas de gestión en los colegios y también burocracias excesivas para los directores, como también que influyen, por supuesto, en la calidad finalmente que esos establecimientos le entregan a los estudiantes, más allá de que tú puedas mejorar la relación profesor. Bueno, ese era el objetivo fundamental de los SLEP, atender ese problema. Han habido muy buenas experiencias, otras bastante menos buenas. Aprenderse de esas buenas experiencias, seguir extendiendo el sistema a partir de las buenas experiencias, atiende ese problema. Álvaro, voy a cambiar radicalmente de tema, pero hubo un hito en el Congreso hace poco que yo creo que no podemos evitar conversar, y se aprobó en primer trámite una reforma al sistema político. ¿Cómo están viendo el funcionamiento de la política y qué necesidad o qué urgencia tiene una reforma como la que se está discutiendo en el Congreso, y cómo lo va a enfrentar el comando de la candidata si resulta electa? Bueno, nosotros nos hemos mostrado muy partidarios de hacer la reforma política para disminuir el número de partidos, para crear un ambiente de acuerdo dentro del sistema político. Los cambios que recién se aprobaron en el Senado apuntan en esa dirección. Ojalá se termine de legislar en esa materia. Nos parece particularmente importante evitar el transfugismo y la creación de mini partidos que dificultan mucho la construcción de acuerdos políticos y que no representan intereses ciudadanos, sino intereses personales de algunos partidarios, de algunos parlamentarios. Por lo tanto, ojalá se termine de avanzar en esa dirección, pero queremos complementar la reforma política, que la apreciamos mucho, con mecanismos de diálogo social que le permitan dar estabilidad a los ciclos políticos. Los países que han logrado progresar lo han hecho en base a una visión compartida del futuro del país que quieren y, muy importante, de los instrumentos requeridos para lograr esa visión. Cuando existe un consenso social en esa materia, ilumina el quehacer de la política. Y hoy día adolecemos de esa institucionalidad. Los acuerdos sociales no se gestan automáticamente, se requieren de una institución que cobije el diálogo, que supervise el cumplimiento de los acuerdos que se logren, que informe al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo sobre la ruta que el país debe seguir. Así que junto con las reformas políticas queremos crear
mecanismos de participación y compromiso ciudadano con el desarrollo nacional. Y eso sería como por ejemplo, iniciativas populares de ley, como a esa escala, ¿o no? Diálogo social. Diálogo social. Diálogo social existen prácticamente todos los países desarrollados del mundo. En su inicio se llamaron consejos económico y social, hoy día hay consejos de innovación, consejos del futuro, pero lo que tienen en común es que integran a las fuerzas sociales en el mundo económico, a empresarios y trabajadores, empresarios de distintos tamaños, por cierto, pero también a organizaciones representativas de la sociedad civil, a expertos en materias de desarrollo sostenible, y construyen un acuerdo sobre el país y supervisan que se siga la ruta convenida. Muy interesante. ¿Tienen algún referente? Nosotros el año pasado tuvimos invitada acá en Chile a la ex ministra de Asuntos Digitales de Taiwán, que ha implementado instrumentos similares de diálogo social usando la tecnología. ¿Ustedes? Sí, pues en Taiwán se ha usado muy masivamente el diálogo digital, más bien, y creo que debe ser un componente de una institucionalidad de diálogo social presencial, donde se sienten los actores sociales representativos del país, pero escuchen la voz ciudadana a través del diálogo digital, como se hace muy bien en Taiwán. Pero no sé, si pensamos en todos los países que han logrado desarrollarse en los últimos años, Corea, Singapur, Irlanda, Finlandia, y más atrás España, etcétera, todos cuentan con una institucionalidad de diálogo social. Solo cambia el nombre, los componentes que se sientan en la mesa son siempre los mismos, y eso es lo que queremos hacer. Muy interesante. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy. Muy bien, un gusto estar acá.